En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy corresponde al lunes 20 de septiembre del año 2021 de la semana 25 del tiempo ordinario. La Iglesia nos pone para el día de hoy el santoral de Santos Andrés Kim Taegón, Pablo Chon y compañeros. El color litúrgico es rojo, ya que ellos son mártires. Son los primeros mártires de Corea. La evangelización de esas tierras del oriente se llevó a cabo por obra de algunos laicos a comienzos del siglo XVII. Ellos crearon una comunidad que permaneció fervorosa hasta la llegada clandestina de los primeros misioneros franceses. Las noticias referente a su martirio nos han llegado de testimonios confiables. Entre estos tenemos la última carta del sacerdote Andrés Kim Taegón, que termina así: estando ya cerca a la lucha, yo les ruego que caminen en la fidelidad y finalmente, luego de entrar en el cielo, nos alegremos juntos. Bien, la liturgia para el día de hoy, en esta primera lectura, nos sugiere empezar el libro de Esdras. Vamos iniciando, acabamos de terminar la carta a Timoteo, precisamente. Vamos a verificar nada más. Así es, acabamos de terminar la primera carta de Pablo a Timoteo y hoy iniciamos con el libro de Esdras. Vamos a leer el capítulo 1 de los versículos del 1 al 6. El primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén. Y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de que las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Bien, este libro de Esdras, este primer comienzo, vemos que el Señor le habla a Esdras para que se cumpla la profecía a través de Jeremías. Él habla al rey Ciro, que es el rey de Persia, y él hace y anuncia este edicto para todos aquellos que quieran ir a reconstruir el templo. Este es el retorno del pueblo de Israel después del exilio. Aquí hay que subrayar algo muy interesante, porque el mismo Ciro, rey de Persia, movido por el Señor, así lo dice Esdras en este escrito, reconoce que el Señor Dios habita en Jerusalén. Desde aquí ya empieza ese peregrinar y ese construir al templo y a esta ciudad que la reconocemos como la ciudad sagrada, porque allí habita el Señor.
Por otra parte, tenemos que reconocer que una vez que Ciro empieza a mover a toda la gente o invita a que la gente se mueva, la gente que ya habitaba en Jerusalén, porque eso es lo que dice, ayuda a los recién llegados o aquellos exiliados. ¿Y quiénes son los que se mueven? Primeramente dicen que se movieron todos los jefes de familia de las tribus, tanto de Judá como de Benjamín. También los sacerdotes y los levitas, que fueron los que mantuvieron el linaje y los que mantuvieron la fortaleza mientras estaban en el exilio. De esta manera, cuando llegan a Jerusalén a la reconstrucción del templo, reciben de parte de los habitantes oro, plata, utensilio y ganados y objetos preciosos para poder reiniciar su vida. El Evangelio seguimos con el evangelista Lucas. Hoy leemos el capítulo 8 de los versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y le tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Otra vez estos pequeños versículos, estos 3 versículos que nos mencionan aquí, podemos dividirlos en 2 partes. La primera habla de la luz. ¿Cómo es que uno se tiene que convertir en luz para iluminar a los demás? Y cómo es que cuando descubrimos el don que tenemos, la evangelización que tenemos, el llamado de la palabra del Señor para evangelizar a los demás, debe de estar encendida en lo alto. No podemos esconder nuestros dones. No podemos ocultarnos, porque el Señor nos llama en todo momento a llevar la palabra al hermano, a llevar el consuelo al hermano. Y por otro lado, que es la segunda parte de esto, que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando nosotros ocultamos nuestro don o cuando pretendemos ocultar alguna de nuestras enseñanzas para con Dios, inmediatamente tienen que salir o empiezan a salir. ¿Por qué? Porque es don del Espíritu Santo el anunciar el reino de Dios a los demás. Y al final nos dice que entendamos bien lo que estamos diciendo, porque al que tiene se le va a dar más. Y al que no tiene, aún eso se le quitará. Cuando nosotros nos hacemos partícipes del reino de Dios, cuando nos hacemos partícipes del trabajo de Jesús para la evangelización, llevar la palabra, llevar la misericordia, llevar el amor de Dios al hermano, inmediatamente el Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo, nos fortalece para hacernos más grandes en su trabajo. Nos dota de ciertos requisitos, de cierta herramienta, de ciertas actitudes y enseñanzas sobre todo para con el hermano. Por eso hay que estar siempre atentos, porque si ya tenemos y lo ponemos al servicio, se nos dará más. Pero si lo ocultamos, si pretendemos guardar nuestra luz debajo de la cama o taparla con una vasija o simplemente ocultarla, como dice la segunda parte, ¿sí? Ocultar ese don, bueno, aún eso se te va a quitar. ¿Y qué va a pasar cuando se te quite el don del Espíritu de Dios? Vas a quedar a merced del mundo. Vas a quedar a merced de las tinieblas. Y entonces, como ha dicho Jesús en otras parábolas, ahí será el rechinar de dientes.
Estamos invitados a formar parte del reino de Dios y a formar parte de la luz que Él nos da a través de nuestros dones. Bien, este lunes 20 de septiembre del año 2021, de la semana 25 del tiempo ordinario, donde hacemos el memorial o recordamos a los santos Andrés Kim Taegong y Pablo Chon y compañeros, que fueron los mártires que evangelizaron Corea. La oración colecta nos dice de esta manera: Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim Taegong y compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana, concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, que Dios los